Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. El día de hoy lo que vamos a hablar es sobre un libro de un autor muy conocido, muy difundido, que hasta el momento no hemos hablado. No es un autor de psicología, pero es un autor que de alguna forma habla de la psicología, que es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, Un mundo nuevo ahora, es el libro que les quiero traer. Y les quería comentar este autor que en realidad es un escritor. No entra en ninguna categoría. Él se autodenomina maestro espiritual, pero es un escritor, no sé si lo conocen, escribió un libro muy conocido que se llama El poder de la hora. Este libro se llama Un mundo nuevo ahora. Y Eckhart Tolle sí, es un escritor que recopila ideas de corte oriental, también ideas religiosas, ideas psicológicas, y las compila eh, tratando de armar una idea integral del ser humano, ¿no? Pero todo lo que escribe en última instancia no es más que que tiene una finalidad, que es la del trascender lo que él llama el ego, ¿no? Y lo que las filosofías orientales llamaban el ego, que no es otra cosa que la mente, para poder evitar un poco el sufrimiento, y también para poder conectar con la esencia, ¿no? Con lo que somos realmente, en efecto. Y bueno, en este libro podemos ver dos ideas centrales. Primero, que Eckhart Tolle nos plantea la posibilidad de un mundo nuevo, y que ese mundo nuevo no hace falta hacer nada para llegar más adelante a ese mundo nuevo. Ese mundo nuevo está ahora. Siempre el mundo está en el ahora, y eso es clave en Eckhart Tolle. Para Eckhart Tolle, el ahora es el único momento que conocemos. Es el único, siempre estuvimos en ahora. Nunca, cuando pensamos el pasado, el futuro, son ideas. Es una realidad inmaterial, pues yo les digo, bueno, ¿podrían tocar el futuro? ¿Podrían percibir el futuro? No. ¿Pueden percibir el pasado? ¿Pueden tocar el pasado? No, es una idea, un recuerdo inmaterial. ¿Dónde reside el pasado y el futuro entonces? En la mente. Eso es el ego para Eckhart Tolle. La mente es el ego. Incluso cuando uno se refiere en la literatura en general al ego, muchos lo traducen como el yo. Y en realidad Eckhart Tolle marca esta diferencia. Dice, el yo del ego es la mente autodefiniéndose a sí misma, diciéndose a sí misma yo soy esto. O sea, es el yo de la enunciación, del discurso, autorreferenciándose a sí mismo. Es la mente diciéndose con sus propios recursos, que son sus pensamientos, diciéndose yo soy esto. ¿Bien? ¿Cuáles son los recursos que tienen? Y, por ejemplo, eh, la mente se define a sí misma por la historia. Bien, si yo, por ejemplo, fui un qué sé yo, un, una persona que tuve varios éxitos, me puedo decir a mí mismo, yo soy una persona exitosa. Bien, la mente toma algunos recuerdos y se autodefine a sí misma. Puedo definirme por la profesión, decir, bueno, yo soy psicólogo, porque la mente entiende que tengo conceptos psicológicos y que tengo pensamientos sobre psicología. Pero siempre es la mente autodefiniéndose. Eso es la mente, dice, pero no es el yo. ¿Cómo podemos hacer para trascenderlo? Es la pregunta de Eckhart Tolle. Bueno, Eckhart Tolle va a plantear la importancia de la conciencia, ¿no? De ser conscientes del momento presente, de la hora. ¿Por qué? Porque en el ahora es en el único momento donde podemos entrar en contacto con la realidad material. Ya no una conciencia del tiempo, es decir, del pasado y del futuro, que eso es la temporalidad, sino una conciencia del espacio, dice Eckhart Tolle. La conciencia del espacio es una conciencia de lo que hay, de lo que está pasando. Es una conciencia plena, es decir, entramos en un contacto directo con la realidad. Pero un contacto directo no mediado por la mente es lo que va a plantear Eckhart Tolle, que es una forma de contemplar, dice, ¿no? Cuando aprendemos a contemplar el mundo en vez de a definirlo o explicarlo o tratar
de valorarlo, ¿no? Dejar de valorar el mundo, las cosas que pasan, la realidad. Cuando uno deja de valorar lo que está ocurriendo, deja de intentar explicar. Por ejemplo, yo digo, esto es un teléfono celular. Puedo decir, es bueno, es malo. Puedo decir, ¿qué más? Qué sé yo, lo compré hace varios años, me va a durar tanto, etcétera. Son todas cosas que no están en el teléfono en sí. Yo en realidad en este momento lo que estoy viendo es teléfono. Lo puedo observar y apreciar sin que mi cabeza diga un montón de cosas respecto de esto. Cuando yo puedo correrme de todo lo que la mente dice sobre esto, cómo valora, todos los juicios que emite y todo eso, lo que queda es un contacto directo, no a través de etiquetas, no a través de discurso, no a través de ilusiones en última instancia, ¿sí? Porque si no, yo lo que estoy haciendo es, le estoy preguntando a mi mente para que mi mente me cuente sobre esto, ¿sí? Y lo que plantea de trascender el ego es simplemente no preguntarle nada a la mente, contemplarlo, observar, el poder de la observación de eso. Este, Ahí es cuando entramos en conciencia, es cuando se entra en otra dimensión que no es la del ego ni la de la mente. Esta dimensión no supone sufrimiento, porque el sufrimiento vamos a ver que siempre está en el plano mental. ¿Por qué sufrimos? Dice Cartole. Y dice, sufrimos porque la mente, o el ego, o como lo quieran llamar, los pensamientos, entienden la realidad como una realidad aferrada a la forma. ¿Qué es aferrado a la forma? Cree que la realidad es permanente. Si yo pienso algo sobre alguien, digo, alguien, mi tío es bueno, por decir un ejemplo, tendría que ser siempre bueno mi tío. Sin embargo, el mundo es impermanente, cambiante, como decía Heráclito, filósofo griego, decía, lo único permanente es el cambio, ¿no? Que hacía una metáfora con las olas del mar. Y sí, es un poco así. ¿Por qué? Porque en el momento en que mi tío se empiece a comportar de manera mala o tenga actitudes malas, mi idea de que mi tío es bueno va a seguir fija. El pensamiento es fijo, crea imágenes, discursos, relatos sobre la realidad de manera fija para sostener una coherencia. Porque si la mente estaría cambiando todo el tiempo, sería una realidad bastante esquizofrénica, por decirlo de alguna manera. Entonces la mente crea una ilusión de permanencia. El problema es que la realidad no es permanente. Y como la realidad no es permanente, cuando nos muestra algo distinto a nuestro pensamiento, genera una disonancia que nos genera sufrimiento. Si por ejemplo yo me defino a mí mismo, yo creo que soy un trabajador y trabajo y creo que tengo un trabajo, y mañana me echan, la realidad me está mostrando otra cosa. Pero mi mente tiene ya una idea medianamente sólida de que yo era un trabajador, de que yo estaba trabajando y que tenía un empleo que era mi empleo. Entonces cuando eso cambia, se produce el sufrimiento. Entonces lo que plantea Eckhart Tolle es que cuando se genera el sufrimiento, ¿qué es lo que hace la mente? Resiste, la forma resiste. El sentido de permanencia, el sentido de inmutabilidad de la realidad, es decir, esa tendencia de la mente a creer que la realidad sea estática, se empieza a pelear con la realidad misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiere decir que cuando las cosas cambian y el mundo cambia, el ego, la mente, se pelea con la realidad, va en contra de la realidad, no va a favor del mundo, no va acompañando al mundo, va en contra del mundo. Si el mundo por ejemplo, a mí me echan del trabajo y la realidad, el mundo, como lo quieran llamar, me muestra eso a mí, yo no me puedo pelear con eso, no puedo resistir a eso. Decir, no, porque no tendría que ser así. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. La mente intenta resistir al cambio.
¿Y qué hace? Dice, no, porque no tendría que ser así, no tendría que ser de esta manera, porque yo tendría que tener mi trabajo, es mi trabajo, no puede ser que sea así, se pelea contra el mundo. Lo que dice Cartole es, nosotros somos parte del mundo, no podemos ir en contra del mundo. Si uno observa la naturaleza, cuando por ejemplo, llueve y cae sobre la tierra el agua, empiezan a florecer las flores. No florecen ni antes ni después. La flor no se pone a pelear con el sol cuando se empieza a secar porque hubo una semana de sol. Se seca, sigue lo que las causas, por decirlo, las causas y efectos que el mundo ya tiene por sí mismo, cae en la tierra, genera materia orgánica que fertiliza la tierra y vuelve a crecer nuevamente y el ciclo se repite. Se va transformando junto con el mundo, no va en contra del mundo. El ser humano, ¿qué hace? Va en contra de la naturaleza. Es decir, es un animal perverso. Esto creo que lo decía Rousseau. Rousseau o alguno de esos autores, no estoy seguro. Pero, ¿qué quiere decir? Es un animal que va en contra de la naturaleza. Va en contra del mundo, va en contra de las causas lógicas. Va en contra de la causalidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fantasía de que si de que si de que es una forma de supervivencia. Lo pongo en palabras sencillas. A ver, el ser humano cree que cuando pierde un trabajo se va a morir de hambre, que le va a pasar algo, que es su trabajo, que no sé qué, y que tiene que mantener el status quo de las cosas y que las cosas tienen que mantenerse congeladas exactamente igual la realidad todo el tiempo, porque si no corre peligro. Y en realidad es todo lo contrario, porque cuando si uno observa la naturaleza, como les dije antes, el mundo no hace otra cosa que generar que la vida se reproduzca a sí mismo todo el tiempo. No hace otra cosa que hacer que los organismos se adapten al ecosistema, al hábitat todo el tiempo. De manera natural, el perro no se dice a sí mismo yo tengo que sobrevivir. El instinto y la naturaleza misma lo hacen sobrevivir. Y el ser humano no, el ser humano empieza a utilizar su mente peleándose contra el mundo, creyendo que corre peligro todo el tiempo y que tiene que mantener el status quo todo el tiempo. Y si no se da, empieza a sentir que corre peligro, se angustia y empieza a sufrir. Ustedes me dirán, bueno, pero si están así porque y tienen que seguir la naturaleza, porque hay gente que se muere, porque hay gente que se suicida, por dar un ejemplo. Se suicida justamente porque llega a un punto de resistencia tan alto en contra del mundo. Las personas que se suicidan, por dar un ejemplo, ya no soportan nada de la realidad. Digamos, como no coincide nada de lo que piensan con lo que ocurre, no lo pueden soportar. El sufrimiento es tan alto que terminan matándose. Ese es como el grado más alto. Es decir, cuando el ego y la mente interfiere con la naturaleza y el estado de las cosas mismas, es decir, con el decantar mismo del mundo, cuando interviene el ego completamente en contra de, de cómo las cosas son del mundo, el sufrimiento es enorme. Entonces lo que dice Cartole es, no hay que ir en contra del mundo, hay que ir a favor del mundo. Es decir, esto no quiere decir conformismo, quiere decir hacer las cosas, pero utilizando el empuje que el mundo mismo nos va dando, que las cosas, utilizando el sentido que las cosas en que van ocurriendo. Si a mí me echan del trabajo, la pregunta es ¿cómo puedo sacar tajada de esa situación? ¿Cómo puedo sacar ventaja de esa situación que me sirva a mí? No pelearme contra la situación. Es absurdo pelearme contra los hechos fácticos. Lo que puedo hacer es decir, bueno, ok, pasó esto. Listo, no me voy a pelear contra eso. Es lo que tenía que pasar, pasó. La pregunta es cómo puedo utilizar esto en mi favor. Listo. Avanzo con el mundo, uso el empuje del mundo. Bien, me empujo en la situación. No voy en contra de la situación. Pero para esto tengo que entender también otra cosa que dice Cartole, que es que los problemas son impermanentes también, todo el tiempo cambian.
Esto lo dice Cartole, lo dice Diane Wyan, lo dicen muchos autores. Ustedes piensen cualquier problema que hayan tenido y se van a dar cuenta que en el momento creyeron que iba a ser por siempre. ¿Por qué pensaron que iba a ser por siempre ese problema y les daba tanto miedo? Porque no solo hay permanencia en la mente, en las cosas buenas, también creemos que van a ser permanentes los, los cambios que ocurren. Si por ejemplo yo estaba trabajando y me echan del trabajo, perdón que dé siempre el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy sencillo, y me echan del trabajo, creo que voy a estar por siempre sin trabajo. La mayoría de la gente lo primero que le viene a la cabeza es esto: uy, voy a estar desempleado, uy, no sé qué va a pasar. Si les agarra miedo es porque creen que ese nuevo cambio va a ser permanente. O sea, la mente vuelve a congelar en una nueva forma. Entonces teme y aparece el miedo. Ahora, si yo en esa misma situación digo, bueno, ¿cómo puedo aprovecharla? Uy, tengo un montón de tiempo libre, voy a poder aprovecharlo para otra cosa y generar ingresos con otra cosa. Me impulso con la situación. No me estanco en la situación. Fluyo con el mundo, no voy en contra del mundo. Y eso es lo que plantea un poco Cartole. Pero para ir con el mundo lo que hay que hacer es correrse del ego y de la mente. Correrse de pensar que la realidad es algo estático, algo congelado, ¿sí? Algo invariable. Les voy a leer un fragmento donde sintetiza un poco todo esto. Y este es el mundo nuevo que Eckhart Tolle habla. Hay un pasaje muy interesante que Eckhart Tolle nombra el tema del sueño y hace una analogía entre el sueño y la vida, ¿no? Y la mente. Eckhart Tolle plantea que en realidad nosotros tenemos el pasado y el futuro, ¿no? Y si uno piensa, ¿el pasado qué son? Son imágenes, imágenes mentales sobre lo que ocurrió, es algo inmaterial. Y si uno piensa el sueño, ¿no son imágenes mentales también inmateriales? Sin embargo, si nosotros pensamos el pasado, decimos es real. Cuando hablamos del sueño decimos, bueno, fue un sueño. ¿Qué tan irreal es uno respecto de otro? ¿No son igual de irreales? Entonces, ¿qué es lo único real?, se pregunta Cartole. Miren, escuchen esto. Les voy a leer un pasaje. Dice, el soñador y el sueño. La no resistencia es la clave del máximo poder del universo, lo que hablábamos recién, no resistirse contra las cosas, sino ir con las cosas, ir con la realidad y el mundo. Bueno, y dice, por medio de ella la conciencia del espíritu se libera de su encierro en la forma. Claro, cuando vamos con el mundo, nosotros cambiamos con el mundo. Por lo tanto, nos liberamos de el ego, de la forma, de la mente como algo sólido, ¿no? De esa realidad sólida que no existe en la realidad porque cambia todo el tiempo, existe acá, esa realidad como una vela seca. Entonces, ¿qué empieza? Se empieza a fluir, se empieza a hacer agua, por decirlo de alguna manera más poética. La no resistencia interior a la forma, todo lo que es u ocurre, equivale a negar la realidad absoluta de la forma. O sea, no resistirnos al cambio es básicamente negar que haya una forma sólida. Dice, la resistencia hace que el mundo y las cosas parezcan más reales. Esto es interesante porque dice, cuando nosotros pensamos que las cosas tienen una forma permanente, que todo es sólido, las cosas parecen más reales. Creemos que una mesa, por ejemplo, es completamente real y sólida, pero en realidad esa mesa dentro de un tiempo va a ser polvo o va a ser un montón de maderas rotas. No hay una forma ahí. Pero creer que esa mesa se va a mantener, que en nuestra idea se mantiene en realidad en nuestra mente, creer eso le da como más consistencia a las cosas. Dice, más reales, más sólidos, más duraderos de lo que son, incluyendo nuestra propia identidad, nuestra forma, el ego. O sea, es verdad esto también. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que, por ejemplo, yo hoy
hace unos años, por ejemplo, me dedicaba a la música. Y yo creía que eso era yo era un músico. Y para mí era absoluto eso. Con el tiempo dejé de tocar la guitarra y el piano y me dediqué a la psicología. Cambió. Sin embargo, yo en el momento en que hacía música, para mí era algo concreto, algo real que yo era músico. Y eso era algo sólido y permanente. Ni se me ocurría que iba a cambiar. Era casi tan permanente como que una mesa es una mesa. Yo era músico, la mesa es la mesa, el perro es el perro y yo era músico. Sin embargo, si uno lo analiza en la temporalidad se empieza a dar cuenta, empieza a tener una pista de que es algo cambiante eso. Dice, proporciona al mundo y al ego una densidad, una importancia absoluta. Claro, cuando creemos que las cosas son lo que son y punto y no van a cambiar, en ese momento empiezan a tener importancia. ¿Bien? Yo soy psicólogo y es re importante que siga siendo psicólogo. Y si alguien me viene a cuestionar que soy psicólogo, me enojo y me cabreo y pongámosle que, no sé, me sacan la matrícula, me sacan el título, ¿no? Me olvido de pagar en el colegio de psicólogo la matrícula, la cuota que pago mensual y me sacan la matrícula, tengo una deuda enorme, no puedo pagar y no puedo ejercer hasta que no salde mi deuda. Y mi sentido de identidad se ve trastocado, ¿sí? Si yo me aferro a eso, me aferro a la forma. Bueno, y dice, entonces el juego de la forma se percibe erróneamente por una lucha por la supervivencia. Esto que le decía antes, ¿no? Me tocaron a mí, mi sentido de identidad se desaparece, dejo de existir, ¿qué pasa? ¿Quién soy? ¿No? Entonces hay como una supervivencia, el ego se empieza a ahogar. Bien, la mente no puede hacer pie, no sabe quién es la mente de repente. Sin embargo, nosotros seguimos existiendo y concretamente, objetivamente, seguimos siendo lo mismo. Yo sigo siendo el mismo tarado hace 10 minutos, por decirlo de alguna manera. ¿En qué cambió? Si me sacan la matrícula o pongámosle, eh, pertenezco a, qué sé yo, a un club de fútbol. Estoy afiliado y me sacan el carnet de afiliado. ¿En qué cambia? Soy el mismo hace 5 minutos, objetivamente. Pero la mente pierde el sentido de identidad, empieza a hacer agua y se empieza a desesperar para sobrevivir. Lo que quiere sobrevivir es el ego. Es la mente diciéndose a sí misma lo que es. Esa autodefinición es eh, lo que quiere sobrevivir. No la supervivencia real del ser humano. Dice, bueno, las muchas cosas que ocurren, las muchas formas que adopta la vida son efímeras por naturaleza. O sea, van cambiando todo el tiempo. Eh, Dice, son todas fugaces las cosas, los cuerpos, los egos, los sucesos, las situaciones, los pensamientos, las emociones, los deseos, las ambiciones, los temores y los dramas. O sea, todo es fugaz. Todo lo que pasa dentro de la mente, incluso en la realidad son fugaces. No solo los pensamientos son cambiantes, siempre pensamos cosas diferentes, tenemos opiniones diferentes con el pasar del tiempo. Lo mismo en la realidad, todo el tiempo está cambiando. Hoy tengo un problema concreto, se me rompió el auto, y mañana tengo otro problema concreto, que puede ser, se me, no sé, se me rajó la pared de la casa. Y pasado el problema es otro. Entonces las cosas van cambiando también. Dice, llegan fingiendo ser importantísimos y antes de que te des cuenta, se han ido. Se han disuelto de la nada, en la nada, de donde vinieron. ¿Fueron reales en algún momento? Se pregunta Eckhart Tolle, dice. ¿Eran algo más que un sueño, el sueño de la forma? Es buena la pregunta, porque si todo el tiempo cambiaron, ¿no? Y todo el tiempo es cambiante y todo es efímero, ¿es real? Que algo sea cambiante, ¿es real? Y dice, cuando nos despertamos por la mañana, el sueño de la noche se disuelve y decimos, ah, era solo un sueño, no era real.
Pero algo del sueño tiene que ser real, dice Cartole, ¿no? De lo contrario, no habría podido existir. Cuando la muerte se aproxima, puede que repasemos nuestra vida y nos preguntemos si fue solo un sueño. Incluso ahora puedes recordar las vacaciones del año pasado o el drama de ayer y ver que es muy similar al sueño de anoche. Es muy interesante esta idea porque es verdad, si nosotros pensamos que las situaciones van cambiando todo el tiempo, pero piensen, a ver, cuando nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, un sueño no es real, ¿no? Porque eran simplemente imágenes dentro de mi mente que se me ocurrieron mientras dormía. Y después desaparecieron, ¿bien? Por eso no es real. Si nosotros cuando recordamos el pasado vivido, ¿por qué creemos que fue real el pasado? Si también son un montón de imágenes inmateriales que solo existen en nuestra mente y que en este momento presente no están existiendo, no tienen realidad material concreta. ¿Qué es la diferencia de un sueño? ¿No es lo mismo? Entonces, en ese sentido es que Cartole dice, cuando llegue el final de nuestra vida, toda la vida no va a tener más relevancia que un sueño. El único momento que nosotros experimentamos como materia concreta, es decir, realidad tangible, es este momento presente siempre. El pasado, el futuro, no tiene más relevancia igual que un sueño. Es un juego de imágenes dentro de nuestra mente, inmaterial, que no existe ni está existiendo. Entonces dice, pero si todo eso, toda la vida puede llegar en última instancia, cuando llegue el momento de la muerte, va a ser más que un recuerdo y en ese sentido no lo podemos diferenciar de un sueño, ¿qué hay de real? Y ahí es donde Eckhart Tolle mete un concepto nuevo. Dice, está el sueño y está el soñador. En el mismo momento en que estamos recordando, hay alguien que está recordando, podríamos pensar. Podemos dudar si nuestra vida fue un sueño, o fue real, o fue mentira. Lo que no podemos dudar es que hay alguien que está soñando o soñó eso. Ese es el único real, va a decir. Qué idea, ¿no? Dice, está el sueño y está el soñador del sueño. El sueño es un juego de formas que dura poco. O sea, todo es cambiante, es como la pantalla de una pantalla de cine. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo pasan cosas distintas y el protagonista salta y muere y revive y qué sé yo. Pero el único que no cambia es el que está mirando la película. Ese siempre está ahí sentado mirando. El protagonista de la película sería como el yo del ego, de la mente, ¿no? La mente diciéndose a sí misma, yo soy esto, yo soy lo otro, bla, bla, bla. Pero el verdadero yo es el que está mirando la película, es el que está ahí sentado. Ese yo no se puede definir, porque si se definiera por palabras, pasaría a ser el de la mente. Qué interesante, ¿no? La idea esta. Es decir, ese yo solo se puede experimentar, pero no puede definirse en una definición. Decir, yo soy dos puntos y nos definimos. Bueno, dice, el sueño es un juego de formas que dura poco. Es el mundo relativamente real, pero no absolutamente real. O sea, el mundo es relativamente real, más o menos real, va cambiando, parece real, pero no es absolutamente real. Y por otro lado está el soñador, la realidad absoluta. O sea, el soñador es la realidad absoluta, claro, porque el soñador no cambia nunca. El yo real no cambia nunca. El que mira la película, por decirlo de alguna forma, no cambia nunca ese. Cómo nos percibimos a nosotros mismos, eso no cambia. Dice, el soñador no es la persona, pues la persona forma parte del sueño, lo que le decía antes, el personaje que está del otro lado de la pantalla. El soñador es el sustrato que aparece en el sueño, lo que hace posible el sueño. Es lo absoluto
que hay detrás de lo relativo, lo interporal que hay detrás del tiempo, la conciencia, la forma tras la forma. El soñador es la conciencia misma, dice, lo que eres. O sea, básicamente hay una impermanencia, todo es... perdón, hay una permanencia, todo es impermanente, todo cambia, todo se está modificando todo el tiempo. Podemos pensar miles de cosas distintas sobre nosotros mismos, pero siempre hay alguien que está pensándolo en última instancia. Siempre hay alguien que piensa, el pensador, el soñador, el que observa a la mente. ¿Sí? El que observa la realidad no cambia. Cambia la realidad, cambia la manera en que nos definimos. Lo que no cambia es que hay alguien que tiene que estar definiendo siempre. Alguien que tiene que estar observando, alguien que tiene que estar soñando. Eso no cambia. Y ese alguien solamente puede experimentarse, pero no puede definirse. Nuestro propósito ahora es despertar dentro del sueño, dice. Interesante, ¿no? Despertar dentro del sueño, ¿saben qué es? Es que este soñador o que esta persona que... No la persona, perdón. Este que sueña, el soñador, se percate de que está soñando. Y que eso que sueña no es él. ¿Se entiende? En el momento en que nosotros nos damos cuenta de que la mente nos está diciendo un montón de cosas, un montón de definiciones sobre nosotros mismos, pero que esas definiciones no somos nosotros mismos porque cambian en el tiempo, en ese momento lo que aparece es la conciencia. Conciencia de nosotros mismos que no somos la mente. Aparece conciencia de esa forma permanente que hay, de lo único permanente que hay. Nos empezamos a autocontemplar a nosotros mismos, por decirlo de una manera un poco más sencilla. Dice, nuestro propósito es ahora despertar dentro del sueño. Cuando estás despierto dentro del sueño, el drama terrenal creado por el ego llega a su fin y surge un sueño más benigno, más maravilloso. Esto es el nuevo mundo. La síntesis de este libro, ¿no? El nuevo mundo aparece. ¿Por qué aparece ¿cómo es que dice? Que el ego llega a su fin. No es que desaparece el ego, esto que muchos dicen, no va a haber más pensamiento, todo. No, en realidad el ego es como una máquina mental que todo el tiempo va tirando discurso, ideas, conecta cosas y funciona como una computadora. Eso no va a desaparecer, va a estar. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta de que esa máquina funciona automática y nosotros no somos esa máquina. En ese momento nos podemos correr de lo que la máquina dice, que es la mente, que es el ego, que son los pensamientos. Nos podemos correr de todo eso, de esa realidad inmaterial, de esas imágenes que están en la cabeza, de esas ideas, de esas fantasías. Nos podemos correr de todo eso, darnos cuenta que no somos nada de eso, que todo eso es una ilusión. Y simplemente que está ahí, no va a desaparecer eso. Pero cuando nos corremos dejamos de sufrir porque dejamos de aferrarnos a eso. Dejamos de reaccionar a lo que la mente nos dice que tenemos que hacer. Cuando yo me creo que soy psicólogo o me creo que soy una buena persona y alguien me dice no sos ninguna buena persona, la mente me dice que tengo que reaccionar y argumentarle lo contrario. Cuando yo me doy cuenta de que yo no soy la mente, agarro y le digo a la mente, le sonrío y le digo simplemente, bueno, eso es una reacción simplemente tuya. Yo no tengo por qué reaccionar si no quiero. Y ahí aparece la conciencia. Aparece la conciencia y es donde la persona evalúa si le conviene, no le conviene, qué es lo adecuado hacer o no hacer. No reacciona, sino que acciona, que es diferente. Y este es el nuevo mundo, dice Cartole. Es un mundo en el cual ese protagonista, que es el ser, la esencia, o como lo quieran llamar, es donde el ser, el yo, la esencia, deja de... tiene un contacto más directo con la realidad en ese momento. ¿Por qué? Porque deja de darle bolilla a la mente. Se da cuenta de que la mente lo engaña, de que la mente no es la realidad y toma un contacto directo con la realidad, que es una conciencia, dice Cartole, del espacio y no del tiempo. ¿Por qué la conciencia es siempre conciencia del espacio y no del tiempo? Porque el tiempo
siempre nos lleva o al futuro o al pasado, y el pasado y el futuro no existen, son realidades inmateriales, por lo tanto no es algo que esté ocurriendo, no es algo concreto, no es la realidad real, ¿bien? Sino que es un engaño de la mente. En cambio, la realidad del espacio, es decir, percibir las dimensiones del espacio, sí nos conecta con el ahora. La única forma de percibir el espacio es en el ahora. Y esto tiene mucho que ver con el otro libro de Cartole, que es El poder de la hora, y con lo que él dice, mundo nuevo ahora, no mañana ni antes. No es el mundo nuevo que propone Cartole, no es hay que hacer un montón de cosas para poder llegar y vamos a iluminarnos en un futuro. No, él está diciendo lo que hay que hacer es todo lo contrario, es empezar a conectar con lo que está pasando en este momento. Y para eso hay que trascender la mente, hay que trascender el ego, hay que trascender los pensamientos, que es todo lo mismo, que es toda la maquinaria abstracta que hay dentro de nuestra cabeza y que nos habla y que está condicionada por nuestra historia, por nuestra cultura, donde no elegimos nada y es una maquinaria que reacciona y que poco y que es poco y que no y que nos resta autonomía a nosotros como sujetos también. Así que bueno, les quería transmitir esta idea. Sé que es este es un video un poco más conceptual y más difícil de comprender por ahí para aquellos que no manejan el lenguaje. Este, pero bueno, lo quería comentar. Es un escritor interesante y nada, que no hasta el momento no lo había mencionado nunca. Yo lo conocí hace relativamente poco también y me gustó mucho, me pareció interesante. Así que bueno, se los quería acercar y nos vemos en un próximo video. Si quieren comentar algo abajo, háganlo. Siempre son bienvenidos las sugerencias.